Las voces que anhelan ser escuchadas, primero se dedicaron únicamente a escuchar. Pero ¿qué fue eso que escucharon que ahora no pueden callar? Bienvenido a Voces, el podcast en el que tu voz tiene valor. Hello, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están? Estamos en nuestro cuarto episodio de Voces. Yo soy Susi. Padre Suki, ¿cómo está? Hola Susi, bien, aquí encantado en este cuarto episodio ya del podcast Voces. Contento, ¿verdad? Siempre poder compartir contigo y en unos momentos presentaremos a nuestro invitado del día de hoy, sabiendo pues que este podcast tiene esta gran intención de que todos los que nos escuchen encuentren en las voces, ¿verdad? También el camino a seguir. ¿Y qué voces? Pues las de cada uno de nosotros, pero sobre todo la de Dios, que juntos nos ayudemos a seguir en este camino de vida, ¿no? Así es, y no sé ustedes, pero yo me quedé sumamente pensativa con todo lo que nos compartía el Padre en el episodio pasado. La verdad es que creo que va a ser uno de esos episodios que hay que escuchar y escuchar y escuchar y anotar, y por eso quisimos darle un poco de continuidad, ¿no? Porque no nos podemos quedar como tan cortos, y digo, con el Padre podremos exprimirlo, pero también podemos compartir mucho con los testimonios de otras personas que han vivido también el discernimiento, el proceso de discernimiento, ¿no? Entonces, ayúdame a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Pues muy bien, cuando lo conocí dije, seguro este gran personaje tiene que estar en el podcast Voces. ¿Por qué? Porque tiene mucho contenido, gran experiencia de vida, ¿verdad? Lo presentamos. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Hola, podcast. Hola, pues muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Estoy muy contento de estar aquí y pues poder contribuir con lo poco o mucho que pueda a pues este contenido. Un gran licenciado, un ser humano que está dispuesto a compartir aquí con nosotros y con todos ustedes, sabiendo que todos tenemos algo que decir. De hecho, por eso el podcast, ¿no? Voces, porque todos tenemos algo que decir y ese algo que decir puede ayudar a muchos. A veces no vemos, no dimensionamos cómo podemos ayudar a los demás con una simple palabra, con un simple saludo, y sin duda estamos hechos para influir de manera muy buena en los demás, y hay que ocupar una de las grandes herramientas que Dios nos ha dado, que es la palabra, ¿no? La palabra tiene fuerza. Dios nos ha dado esta capacidad de poder hablar, y no nada más es en vano, sino tiene una repercusión a los demás, y qué mejor que esto sea de manera positiva. Además, algo que repetimos en el eslogan del podcast es que tu voz tiene valor, ¿no? Y entonces, en los episodios pasados habíamos tenido a dos invitados que son sacerdotes, y pues es claro que tú no eres sacerdote, ¿verdad? Sin embargo, tu voz también tiene valor, y eso queremos reflejar. O sea, no solamente porque tengas un alzacuello o un velo, tiene más valor lo que digas que una persona que ha decidido una vocación o que está en ese proceso de discernimiento, ¿no? Entonces, todas las voces tienen valor, y justo en este programa queremos que sea un espacio en donde demos ese valor, ¿no? Y se vea y además promueva que la gente que ha vivido estas experiencias similares a las tuyas o similares incluso a las de los padres, porque sabemos que son sacerdotes ahora, pero como lo vimos con el padre Mode, pues también tuvieron una vida antes del sacerdocio, ¿no? Y tuvieron que tomar decisiones y caminar por veredas complicadas, ¿no? De esa misma manera, pues queremos que la gente sienta esta calidez para poder darle ese valor a su voz. ¿Cómo estás, Fer? Cuéntanos. Pues muy bien, muy contento de pues poder contribuir un poquito con mi voz, como bien lo dices, expandir un poquito lo que es este tema y estos puntos de vista que tienen pues relación con cómo afrontar los constantes retos que el día de hoy pues nos encontramos en diferentes situaciones. Creo que es bueno que tengamos una idea general de cuáles son las cosas por las cuales no solo una persona consagrada, como bien lo dices, pasa, sino también como una persona común y corriente, como somos varios de nosotros, pues tenemos y vivimos, y pues que eso nos ha ayudado a poder llegar hasta este punto. Creo que no hay mejor manera de aprender a vivir la vida que vivirla. Así es. Y en eso, pues creo que es un constante reto, pero no por ello tiene que ser una mala experiencia,
Creo que es una experiencia como tal constructiva, pero que a final de cuentas, pues hay veces que se nos es más complicada y otras veces que se nos es un poquito más sencilla. Así es, fíjate que nos contaba el padre Moy en el episodio pasado un poco sobre el discernimiento, ¿no? Sobre la necesidad de la oración, sobre la necesidad del silencio, ¿no? Que hemos ido trabajando este pensamiento como algo necesario para el hombre. Pero a veces la perspectiva desde la parte religiosa podría ser muy fácil, ¿no? Porque pues ustedes ya son padrecitos. Pero uno que ahí flota en la vida, pues a veces no es tan fácil, ¿no? Y tú lo sabes, que a veces el trabajo, la escuela, la cotidianidad, ¿no? El ruido, a lo mejor, bueno, a mí me pasa, ¿no? Es mucho más fácil cuando estás en una comunidad religiosa, propiciar el silencio, ¿no? Hacer No esos creas, momentos. no es tan fácil, pero más o menos. ¡Ay, ya sé! Bueno, pero poquito más fácil, ¿no? Porque la verdad es que a mí me pasa muchísimo, ¿no? De pronto tratar de buscar un momento de silencio, híjole, implica hasta quitarme los audífonos, ¿no? O sea, si se me olvidan los audífonos en mi casa, tendré silencio en el camino, pero si no, no. Entonces, ¿cómo haces tú para, en tu cotidianidad, propiciar momentos para buscar a Dios, ¿no? Quiero que nos cuentes a partir de tu experiencia con la fe, porque aparte sé que la vida de un laico es un continuo caminar en la fe, un continuo perseverar en buscar esa voz de Dios, ¿no? Y verlo y escucharla en otros que me hablan, no precisamente sacerdotes, no precisamente religiosas, ¿no? Sino incluso la gente con la que trabajas, tu familia, tus compañeros de la escuela, tus alumnos o gente que está a tu alrededor. ¿Cómo esta gente que incluso no cree en Dios puede ser voz de Dios en tu vida? Claro. Bien, creo que, bueno, como tú bien lo mencionas, en muchas ocasiones, la mayor parte de nuestras actividades, sean laborales, sean académicas, sociales, etcétera, pues nos ocupan espacios, nos ocupan momentos en los cuales pocas veces nos quedan como tal espacios así específicos en los que tengamos un momento de reflexión, un momento como de pues análisis de varios aspectos desde una perspectiva pues religiosa. Creo que hasta cierto punto, incluso me atrevería a decir que a veces huimos de esos momentos de reflexión, huimos de esos momentos en los que nosotros nos encontramos pues meditando cuáles son las cosas que estamos haciendo y hacia dónde va nuestra vida, no solo en el aspecto pues que se nos ha marcado la sociedad, lo económico, lo familiar, etcétera, sino qué tanto nos estamos acercando nosotros al ideal de fe que deberíamos tener cada uno de nosotros. Yo te podría decir que, por ejemplo, yo procuro, dentro de mis actividades diarias, igual no directamente como de decir, tener un espacio directo de, pues, entablar un diálogo directo con Dios, sino más bien que se hace una especie de recapitulación de tu día a día. Un examen de conciencia. Exactamente. ¿Cómo hacemos esto? Bien, yo lo que podría decir es que tratamos de hacerlo viendo todo lo religioso y espiritual en nuestras actividades diarias. Muchas veces cuando, por ejemplo, tú le hablas a una persona que no tiene ningún tipo de comunicación, ningún tipo de conocimiento de lo que es la fe, pues no encuentra a lo mejor lo divino en su actuar y lo divino en lo que viene siendo sus cosas, su cotidianidad. Exacto, sus experiencias. Normalmente las personas le tratan de dar un significado un poco más, pues incluso a veces hasta cósmico, o un significado incluso un poco más, bueno, con todas las ideas que tenemos hoy en día. Esotérico, ¿no? Exacto, del karma. Como divino, aunque no sea una persona en sí, ¿no? Sino Efectivamente. Como encontrar un sentido más allá. Así es. Y lo cierto es en que pues Dios se mueve no solo alrededor de nosotros, sino dentro de nosotros, en todas las cosas que hacemos, que vivimos y que percibimos. Ejemplo de ello es que muchas veces un día malo, por ejemplo, un día que pues no te sale como tú quieres, claro, lo atribuyes a que hiciste algo mal, a que hiciste algo incorrecto, o que pues la gente o tu entorno no ayudó a que fuera pues el mejor de los días. Y lo cierto es que muchas veces estos días, estas experiencias deben de servirnos para nosotros entender el significado de, vaya, cómo podemos ocupar esto
para lograr a lo mejor un objetivo un poco mayor. Suena un tanto utópico, un tanto pues fantasioso. Pero ¿qué es la vida sin utopías, no? Exactamente. Si no hubiera utopías en la vida, entonces ¿a dónde vas a avanzar? Claro. Caes como en el, pues ¿y para qué hago esto? O sea, Sí. el ideal utópico nos hace esforzarnos un poco más allá, aunque esa utopía tiene por esencia jamás ser alcanzada, por eso se llama utopía, pero al final presente en la vida nos puede ayudar a esforzarnos más, ¿no? Sí, de algún modo te motiva, la incertidumbre te motiva. Gracias. El esfuerzo. Y Fer, Susi, ahorita que comentas esto, el de los días malos, creo que una de las experiencias más universales que experimenta el ser humano es esta experiencia del dolor o del sufrimiento, de la insatisfacción. Y creo que esta insatisfacción está muy presente en nuestro tiempo. Está como que vivimos insatisfechos constantemente, ¿no? No me gusta este video. Ahorita, ¿verdad? Podrían decir, no, ya me aburrió el podcast, le voy a cambiar. No le cambien, no saben. Le voy a hacer suave ahí el scroll. La insatisfacción constante, ¿no? De no me gusta esa comida, esa película no me llenó. Y con una experiencia de insatisfacción constante. Y más en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay tantas experiencias. Antes, pues no era la experiencia de hoy, ¿no? La vida era más tranquila, otro ritmo, no había tantas cosas que experimentar. Sí, efectivamente. Y obviamente no tenías tantas insatisfacciones porque no había tantas experiencias. Así es. Hoy hay más experiencias y eso incrementa la insatisfacción. Y lo pongo en la mesa debido a lo que estamos hablando. El discernimiento, ¿verdad? Esa capacidad de analizar hacia dónde caminar, hacia dónde ir, en donde debe de estar incluido Dios para que realmente podamos nosotros sentirnos plenos. Pero aquellos que dicen, no, yo no creo en Dios, pero aún así tienen ese anhelo de trascender, de ser mejores personas, esos pensamientos que dicen, ¿verdad? Que lo importante es hacer el bien, lo importante es amar. La insatisfacción es parte de nuestra vida y tendremos que saberla manejar, moldear, superar, que la insatisfacción no nos provoque inactividad, desánimo, al grado de que caigamos en graves errores que pueden afectar nuestra vida y los de los demás. ¿Cómo tú dirías, y aquí a modo de cada uno, ¿verdad? ¿Cómo dirían que debemos de afrontar esas insatisfacciones que experimentamos en nuestros tiempos? Bueno, creo que aquí hay una situación que debemos aclarar. Como bien lo dijiste, hoy en día la mayoría de las personas, inclusive la sociedad misma, todo lo que nos rodea nos dicta que debemos evitar todas aquellas situaciones con las que no estamos de acuerdo, con las que no estamos, con las que no comulgamos, por ejemplo, sin entrar demasiado en temas, pero incluso la actual situación de la ideología de género, que es una viva muestra de ello, en la cual rehusas a lo mejor a aceptar las cosas como vienen de manera natural, las cosas como vienen de manera, pues, como deben ser. Y como lo dices tú, a veces, por ejemplo, ahorita con el ejemplo que pusiste del podcast, cuando algo no nos gusta, algo no nos llama la atención, pues lo que hacemos es cambiarlo, tratar de poner otra cosa. Tenés así que pagamos incluso, por ejemplo, servicios de streaming para poder tener la capacidad de cambiar a lo mejor de música o de podcast sin tener que a lo mejor esperarnos a que el algoritmo nos lo dé. Y bueno, creo que en todo esto hay un punto de interés en común. ¿Por qué huir de aquello que nos incomoda? Creo que huir no debería ser lo que como sociedad, como personas deberíamos hacer. Creo que más bien deberíamos de aprender a vivir y aprender a utilizar estas cosas que no nos gustan del todo, que no nos agradan, para poder lograr a lo mejor un objetivo más grande. Tú decías algo ahorita muy cierto. Muchas veces las personas que, por ejemplo, no tienen una fe definida, que no creen en Dios, cuando se les habla, cuando se les explica un poco lo que viene siendo la religión, no lo entienden porque en su cabeza, en su ideal, no pueden a lo mejor concebir cuál es la función de Dios en sus vidas. Nosotros que, por ejemplo, somos personas que ya estamos a cierto punto involucradas dentro de lo que es una vida religiosa, entendemos que la fe, la religión, funciona de una manera en la cual podemos nosotros entender que estas cosas
que no necesariamente son agradables, que esas cosas que no necesariamente son, pues, que se sientan bien, son cosas que a veces son necesarias para que nosotros crezcamos, no solamente física, sino también espiritualmente. Claro. Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia de pasar de justamente vivir estas experiencias sin el sentido de Dios? O sea, no asociándolo a Dios, ¿no? Porque, como dices, cuando ya estás cercano a la fe, pues es fácil decir, pues esto viene de Dios, ¿no? Pero cuando no, digo, porque a lo mejor mucha gente de la que nos está escuchando parece es como, pues a mí me está pasando esto y yo no estoy seguro si esto viene de Dios porque me suena a castigo, ¿no? O sea, ¿qué hace que cambies esa perspectiva? Que incluso tu expectativa de la vida, de las situaciones, por medio de la fe, sea otra, a diferencia de, por ejemplo, algo que es muy común, y por ejemplo, viene a mi mente la película de Intensamente 2 ahorita, ¿no? Que habla mucho sobre las emociones, ¿no? Me gustaba mucho el enfoque que le daban psicológico para explicarlo, ¿no? O sea, como en la necesidad del hombre de explorar esas emociones, de afianzarlas, ¿no? De expresarlas incluso, ¿no? Hay una escena donde salen las expresiones reprimidas. O sea, real es necesario, pero ¿cómo es que expresar esas emociones y además compaginarlo con la fe me ayuda a darle una perspectiva a la vida, a tener una expectativa distinta y que eso redirija mi pensamiento de todo aquello que me sucede como algo bueno o algo que, lejos de llevarme hacia la salvación, pienso que me está condenando? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Bueno, creo que como todos, cuando por ahí del lejano año 2020, cuando pasamos por esta situación del confinamiento, COVID. Que exactamente, COVID, creo que todos nos salimos un poquito de lo que era nuestra cotidianidad. Como de la zona de confort, ¿no? Exactamente. Estábamos tan acostumbrados a hacer las cosas que no valoramos a cierto punto lo importante que era, por ejemplo, convivir con otras personas, claro, tu dinámica incluso social, hasta el punto incluso de cosas tan simples como ir a hacer tu supermercado. Sí, claro. Pues no podías hacerlo, realmente no podías como hacerlo de la manera que lo hacías anteriormente. Como todos lo saben, obviamente durante ese tiempo teníamos que tener cierto cuidado con tener contacto con las personas porque estaba el riesgo latente de un posible contagio. Durante ese tiempo, al menos en mi caso, sucedió un cambio de pensamiento en el sentido de lo siguiente. Hasta todavía hace unos años, yo era una persona que comúnmente evitaba con situaciones que lo pusieran en conflicto, evitaba situaciones que a lo mejor me incomodaran. Si, por ejemplo, sabía de algún problema que tuviera que ver conmigo, pues trataba de encontrarle una salida, y esa es la palabra que quiero pues destacar, salida. Los problemas no tienen por qué tener una salida, los problemas tienen que solucionarse. Exactamente. No, los problemas, al igual que tu vida, tarde que temprano te van a alcanzar. Y en ese sentido creo que los problemas que cada uno de nosotros cargamos personalmente, como inseguridades, como miedos, como a cierto punto, pues deseos y proyectos frustrados, se manifiestan cuando estás viviendo por una situación de crisis o una situación de, pues, mucho análisis. Creo que en ese sentido, la pandemia, como te lo dije hace un momento, ayudó a que al estar en estos momentos lejos o incomunicados del exterior, y aunque teníamos redes sociales, etcétera, existía el internet. Existía el internet, exactamente. Y internet en ese. Sí, exactamente. Estábamos conscientes de lo que estaba sucediendo, pero había un miedo latente. Claro. Pero ese miedo lo que nos hizo fue darnos cuenta de lo frágil que es nuestra condición humana. No hablamos únicamente en un sentido general, sino en un sentido particular, que a veces tus proyectos, tus planes, tus cosas, todo lo que tú tenías planeado en un momento se puede caer. Claro, muchas veces se quedó sin trabajo. Efectivamente. Se habla, por ejemplo, mucho de que las personas todavía en un sentido ven, por ejemplo, lo que es el episodio del Apocalipsis como algo que es una tragedia, y lo cierto es que un apocalipsis puede suceder incluso en tu vida de manera personal, cuando se te acaba algo, cuando muere un familiar. Claro. Y llegan momentos de la desolación por eso. O sea, te cambia, de pronto llevas como
todo muy estructurado, ¿no? El hombre tiende a eso, como a querer estructurar todo, a controlar todo, a tener todas las variables, tenerlas bajo control, ¿no? Todos los escenarios posibles, tenerles una respuesta o una salida. Pero aparte, una expectativa gigante, ¿no, padre? Sí, como que nos exigimos demasiado, ¿no? Decir, bueno, esta utopía de la que hablábamos, como que muy impuesta en nosotros y que provoca esta insatisfacción de la que hablábamos. Y creo que esta experiencia, como bien lo narras, de darnos cuenta que no somos todopoderosos, claro, porque de pronto hemos entrado en esa dinámica en donde, pues, decía el mismo padre muy, ¿verdad? A un clic poder tener la respuesta para algo, un tutorial, ¿verdad? Hoy hay tutoriales de todo y benditos tutoriales, porque hasta los que no saben cocinar, no sabemos cocinar, con un tutorial podemos hacer algo, pero hay tutoriales de todo. Entonces como que el hombre entra en esta dinámica de decir, tengo todas las respuestas, y comprobamos con esto de la enfermedad, pero también en muchas otras cosas podemos comprobar que no es así, ¿no? Que necesitamos construirnos y poner atención a ello. Yo creo que el punto es, lo peor que nos puede pasar es darnos cuenta que nos hacen falta cosas y no buscar herramientas. Bien dice este científico, ¿verdad? Creo que es Albert Einstein, que cómo esperar resultados diferentes si estás haciendo lo mismo. O sea, no puedes pensar que vendrán cosas distintas, nuevas o mejores si te mantienes haciendo exactamente lo mismo. Qué complicado es salir de esa área de confort, y a veces hay situaciones que nos hacen salir a fuerza de esa área, y el hombre es tan grandioso, porque es imagen de Dios, que ahí es donde se da cuenta que saca su mejor versión de sí mismo, o tiene esta oportunidad de sacar su mejor potencial, ¿no? desde la dificultad. Por eso hablábamos de la desolación. Sin duda alguna, y al menos ese es mi punto de vista, la desolación, el conflicto, el problema nos ayudarán o nos ayudan a sacar lo mejor que podemos dar. Fíjate que platicábamos con el padre sobre el discernimiento desde la desolación y desde la consolación, que es una propuesta que hace San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio decía que la principal herramienta para discernir en la desolación es alejarte de todo aquello que te hace sentir más desolado. Porque a veces tendemos a eso, ¿no? A echarle más limón a la herida, ¿no? Sí. O sea, si tengo roto el corazón, pues échame canciones para que me duela más, ¿no? Y esas son las que más venden, o sea, esas son las que se vuelven así trending topic en redes sociales y un buen de reels y así, porque pues que a la gente le gusta sufrir y seguir sufriendo, ¿no? Y lo interesante de esto es que justamente como también lo platicábamos con el padre y bien decías, el sufrimiento es parte del ser humano, ¿no? Y tenemos que dejar de evadirlo, tenemos que aprender no solo a sobrellevarlo, no solo a vivir con él como algo masoquista, sino a aprender a darle perspectiva, ¿no? Aprender a darle perspectiva, porque bien lo decíamos la sesión pasada, aquel que no sufre no sabe discernir, ¿no? Tú lo comentabas. Entonces, me encanta que hayas tomado o que hayas recordado esta parte de la pandemia, porque creo que muchos de nosotros aprendimos muchas cosas en la pandemia. O sea, creo que cuando recién pasó y todo eso, la crisis que sucedió, la ansiedad y todo, estos males, que de pronto creíamos que la pandemia era el COVID, ¿no? O sea, ese virus específicamente, realmente creo que fue la tapa que se quitó y que detonó y que sacó todas las verdaderas pandemias que estamos viviendo y que son estas enfermedades del siglo XXI, podríamos decir, la ansiedad, la depresión, el estrés, ¿no? Que mucha gente en pandemias, a lo mejor ya lo traía, o sea, arraigado de muchos años. Claro. Y justo en pandemia... Solo lo evidenció. Exactamente, brotó, ¿no? Salió. Por eso mucha gente que evitaba estar en casa y después le dicen, tienes que estar en casa sí o sí, fue como su condena absoluta, ¿no? Yo en el hospital veía, fíjense, es muy chistoso porque en el hospital suspendieron las cirugías que no eran urgencias
porque había muchos pacientes de COVID y no había camas, ¿no? Pero las que nunca dejaron, o sea, las que siempre había, eran cirugías plásticas. Siempre había cirugías plásticas, muchas, son muchísimas. Creo que en la época de COVID fue la época en la que más cirugías plásticas había. Y entonces me acuerdo que una vez, en una cirugía que tuvimos en una urgencia de ojos, un doctor estaba platicando justamente y el pizarrón estaba lleno de puras cirugías plásticas, así, pero lleno. Y entonces el doctor dijo, oigan, esto no es normal, ¿no? Y el anestesiólogo así sacó la respuesta y dijo, no, pero la gente está en su casa, encerrada, sin hacer nada, y lo único que hace es verse al espejo y encontrarse un defecto. Wow. Lo que nunca hacía, porque llevaba un ritmo de vida rápido, ¿no? Ni me va al espejo, nada más me arreglo, me visto y me voy, porque no tengo tiempo. Y entonces decía el doctor, como ahora no van a salir a su casa, ni siquiera se arreglan para trabajar porque están haciendo home office, entonces van al baño, tienen tiempo para verse al espejo y empiezan a decir, es que ya se me acuerdan los párpados, es que esto, y es que esto, y es que esto, y es que... Y entonces cirugía plástica, y cirugía plástica, y había demasiadas cirugías plásticas. Obviamente en ese entonces las otras cirugías estaban paradas y los doctores empezaron a ver esto y sí, fue algo muy común. Después algunos doctores de la misma cadena de hospitales empezaron a investigar y en todos subió el nivel de cirugías plásticas. Y fíjense cómo, o sea, es increíble cómo estamos realmente evadiendo todo el tiempo esa desolación. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, creo que no solamente pues, con esta parte de las cirugías plásticas. Tengo un compañero de la secundaria que actualmente trabaja creo que es el C4, el C5, es la línea de ayuda para aquellas personas que están pasando por una situación depresiva, de ansiedad. Locatel, ya es Locatel. Y él me decía que, curiosamente, de acuerdo a sus indicadores de trabajo que tuvieron durante la pandemia y posterior a la pandemia, las situaciones y las condiciones mentales se dispararon. ¿Qué es lo que reflejaba esto? No reflejaba como tal que hubiera un brote de ansiedad, un brote de psicosis o de depresión, sino que más bien cuando nos desnudamos de todas aquellas cosas que teníamos previo a la pandemia, cuando a una persona, digamos a un Fernando, le quitaban su vida social, le quitaban su trabajo, le quitaban su seguridad, les quitaban su vida, y se quedaba desnudo, se daba cuenta de todas aquellas cosas en las que pues fracasaba o simplemente no llegaba a cumplir ciertas cosas, cumplir alguna meta, alguna expectativa, decir, bueno, no estoy haciendo nada, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi vida? Hace una recapitulación de todo lo que has hecho y por qué lo has hecho. Es en donde, como bien lo dijiste, se abrió la caja de Pandora. Empezamos a tener toda esta cantidad de problemas en las cuales decíamos, vaya, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Por eso es lo que digo, muchas veces se huye de los momentos de silencio. No los queremos, ¿por qué? Porque los momentos de silencio, como bien fueron la pandemia, los momentos en los que teníamos que reflexionar, pues teníamos esta parte de darnos cuenta de nuestra fragilidad como seres humanos, de darnos cuenta de lo poco que a lo mejor tenemos o queremos y que nuestros gustos, nuestras metas están basadas meramente en cosas pues, efímeras, superficiales. Hay un libro que me gustaría rescatar un poquito, que, bueno, sucede un poco del tema, es el libro de Popol Vuh, que es un libro maya que habla acerca de cuál es la cosmovisión del ser humano en todo esto. Y hay una parte que dice que cuando el ser humano fue creado, dentro de sí mismo tenía un agujero que por más que le echaras cosas, jamás iba a llenar. Y eso creo que es pues a lo mejor una manera de describir a las personas, que una persona, por más que logre algo, quiera algo, tenga algo o posea algo, siempre va a buscar algo más. Y si lo vemos en sentido espiritual, no es malo, al contrario, buscamos a cierto punto la santidad a través obviamente de nuestras experiencias, pero si lo vemos de una perspectiva social, material, incluso amorosa, de personas que coleccionan parejas. Sí, muy afectivas. Exactamente. Este tema actual muy controversial del poliamor, por ejemplo, que tiene que ver con poseer, con tener, con yo tengo, con yo poseo. Sí, claro. Nos damos cuenta que pues, obviamente no va a haber nunca un freno a nuestro gusto y a nuestro deseo de poseer. Y esto se traduce en que si no le ponemos un freno a nuestros deseos físicos, materiales y mundanos,
lo único que vamos a hacer es un cúmulo de experiencias meramente físicas y se nos va a hacer cada vez más complicado alcanzar pues esa parte de la santidad, de la espiritualidad un poco más enfocada en no poseer, sino en ofrecer. Claro. Y es que aquí a este punto quisiera como enfatizar lo siguiente. De pronto podremos, no podemos tener un principio maniqueo, ¿no? ¿Qué es esto? El maniqueísmo es dos principios eternos, ¿no? Donde están el bien y el mal luchando eternamente, y como si tuvieran el mismo poder. Y lo digo que no podemos concebirnos de manera maniquea en el decir el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Y precisamente por lo que ahorita lo que comentas, nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestros deseos, por algo los puso Dios, ¿no? Claro. Son positivos totalmente, porque nos hacen crecer. El rollo aquí va a estar en donde nosotros veamos nuestro cuerpo como lo único y el límite lo querramos eliminar. Digamos, de pronto hoy con la juventud, ¿no? O sea, hablamos hace un rato que estamos muy jóvenes todos, aunque ya no aguantamos los desvelos, ya no aguantamos estar ahí. Sí, aguantamos, Pero a lo que iba es, el límite humano es para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Que no lo podemos todo y que necesitamos de esta trascendencia que le llamamos Dios, ¿verdad? Que está con nosotros. Pero parte desde nuestro límite. Esta desolación, y qué bueno que nosotros de pronto experimentemos desolaciones, tristezas, que también son muy sanas, que estas desolaciones y esto nos haga recordar que debemos nosotros cuidarnos, fortalecernos, prepararnos, avanzar. Yo no hace mucho compartía con alguien ahí algo muy especial en que me llamaba la atención este video donde hablaban de este arte japonés que le llamaban el kintsugi, ¿no? En donde había un artefacto de historia en la familia que le daba gran valor y que al ser roto, que es por algún accidente, nosotros lo tiráramos a la basura, pues ya se rompió, ya no hay forma de arreglarlo. Y ellos en este arte hablaban de que lo vuelven a unir, pero como pasta de oro, ¿no? Con filo de oro. Ajá, y dice que recobra todavía un mayor valor. Y haciendo esta analogía con nuestra persona, yo estaba como constantemente pensando en esto, cómo nosotros desde la desolación, el error, el conflicto, la desilusión, esta insatisfacción, si la rodeamos de cosas que la fortalezcan, puede salir algo mejor. Pareciera que el hombre, en el punto de quiebre, en el momento más álgido de la vida, donde cree que todo está destruido, roto, donde se ha corrompido, y se da esa oportunidad de ver una perspectiva distinta, sale un hombre nuevo, ¿no? Sí. Pero necesita ser consciente de ese límite, ser consciente de esa desolación. Es lo que comúnmente, al menos en México, decimos es tocar fondo, ¿no? Así es. Es el tocar fondo y decir, necesito ser distinto. Claro. No tener una salida de decir, no, yo no tengo errores, yo no fallo, el otro es el que... o vivir como víctima, ¿no? Es decir, la culpa es del otro, es que no me entienden, es que no sé qué, no. O sea, desde mi desolación, desde mi conflicto, desde mi error, reconstruirme y seguramente en ese punto de quiebre, en ese momento más álgido de la vida, si yo me doy la oportunidad, podré mejorar, podré ser distinto y como el ave fénix, ¿verdad? Que resurge desde las cenizas, poder renacer, poder volver a brillar, pero ya no con el brillo de antes, sino con un brillo mayor. ¿Por qué? Porque estamos renovados. Y para como terminar esta idea, pensar en Jesucristo. Jesús, cuando muere, el momento más álgido y complicado y el más radical de todo lo que puede experimentar el hombre es la muerte, ¿no? Así de radical. Muere con llagas. Y cuando resucita con llagas. Las marcas están, pero ahora
ya no son marcas de dolor, ahora son marcas de triunfo. Y de hecho es una prueba de resurrección. Le dice, mete tu dedo aquí, claro. mete, Sí, soy Tomás, yo, ¿no? soy yo, toca, aquí mete tu dedo, tu mano en mi costado, cree. Y a mí se me hace muy iluminador esto, debido a que no quita el dolor. O sea, no dice, ya voy a resucitar y que no se vea que sufrí. No. Al contrario. Está el sufrimiento, está ese dolor, pero ahora redimido, está transformado. Y creo que a veces no tenemos ese gran valor de decir, quiero que mis llagas se transformen, ¿verdad? Quiero que mis heridas sean transformadas. Y estamos ahí atascados en una desolación, sin dejarnos ayudar, ¿verdad? Y también sin ayudar a nadie. Claro. Qué locura, ya voy a llorar. Pero es que me acordaba es que cuando escucho el pregón pascual, o sea, se me pone la piel chinita, así, ¿no? Porque hay una frase que viene en el pregón que dice, oh feliz culpa que mereció tan grande redentor, ¿no? O sea, oh feliz culpa, o sea, eso tenía que suceder, ¿no? O sea, ese dolor tenía que pasar, eso que cualquier otra persona hubiera evitado absolutamente, ¿no? Esta frase que de repente se hizo meme, ¿no? De decir, híjole, ya no quiero ser tu mejor guerrero, Señor. Quiero que mis otros hermanos participen. Pues parece chistoso, pero de repente sí es como un querer huir de la cruz, ¿no? O sea, un querer huir de este sufrimiento, un decir, híjole, Señor, o sea, sí quiero ser santo, pero bájale tantito, no seas gacho, ¿no? Pero al final escuchas y ves que el mismo Señor toma el sufrimiento, porque a ver, o sea, el mismo Cristo se sintió desolado, ¿no? O sea, el huerto de Getsemaní creo que es la imagen absoluta de la desolación, ¿no? Sin embargo, también es la imagen absoluta del discernimiento. O sea, porque él estaba discerniendo en ese momento. Estaba haciendo oración porque iba a un momento cumbre de su vida y que pudo haber dicho, no, renuncio, no quiero esto, me está doliendo, me está torturando demasiado, ¿no? Pudo haber sido esa una respuesta desde la desolación. Sin embargo, creo que ejerció esto que dice San Ignacio de mejor aléjate de todo aquello que te hace sentir más desolado, y su respuesta o su mejor discernimiento fue, pues que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Y creo que eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, o sea, cuando estamos en esos momentos de desolación, poder decirle al Señor genuinamente, ¿no? Que se haga tu voluntad y no la mía, porque a veces esa voluntad del Señor, híjole, o sea, sí la quiero, pero está complicado. Sí, efectivamente. Todos tenemos historia, ¿no, Fer? Sí, todos tenemos historia, y creo que aquí hay una palabra que vale la pena rescatar, que es confianza. Claro. Confianza en que lo que te está sucediendo, lo que estás viviendo, por más que, como nos dicen comúnmente, los caminos de Dios son un misterio, creo que muchas veces nos falta esta parte de entregarnos a una idea y a un conocimiento muy superior a lo que nosotros en nuestro comportamiento humano podemos entender como lo que queremos y lo que no queremos. Y bueno, aquí me gustaría rescatar dos cosas. Estoy haciendo la pregunta a ustedes y a la gente que nos escucha. ¿Cuántos de ustedes, haciendo un utópico viaje al pasado, les gustaría evitar cosas que los hicieron sufrir? Wow. Y la pregunta es, ¿realmente les gustaría evitar esas cosas o preferiría no evitarlas? Qué fuerte, padre. Les dije yo llorar. No, pues es que, híjole, tú primero, padre. Mira, bueno, si estamos hablando de que las heridas nos tienen aquí, ¿verdad? Aquí lo importante sería ver que nuestro presente, aquí lo importante es que lo estemos dando todo, ¿no? Claro, al menos así yo es. lo veo así, Así es. que lo estés dando todo y disfrutándolo todo en el momento, y que no te quedes como con esta sensación de decir, él hubiera hecho esto, hubiera intentado aquello. Así es. Entonces, decir, huir de algún dolor del pasado podría decir que estarías negando tu presente. Efectivamente. Pero obviamente hay que leer la historia de nuestra vida, y hablando a modo como del Padre Moisés luego lo hace, hacer teología. Se me viene a la mente de manera inmediata esta cita bíblica de Romanos 8:28 que el Padre Luis ha
acuñado o nos ha puesto ahí a cada instante, que dice, ¿no? Todo lo que Dios permite es para el bien de quienes lo aman. Entonces, los dolores del pasado, los errores del pasado, creo que nos pueden y nos deben de servir de experiencia para que nuestro presente sea el mejor posible. De pronto, querer huir del dolor del pasado, como quererlo extirpar, pues también sería negar quién soy. Gracias. Entonces, yo creo que mi respuesta sería, del pasado debo aprender y valorarlo, porque gracias a él estoy aquí. Y claro que con un anhelo de un futuro, de un futuro mejor, siempre y cuando, claro, yo esté consciente de lo que quiero y con la esperanza, ¿no? de hacerlo siempre mejor. Y no me refiero con una sensación de superioridad moral, sino de decir, puedo hacerlo mejor en la medida en que me dispongo, en la medida en que escucho. Hablábamos del discernimiento, en esta importancia del diálogo. Por eso estas mesas de diálogo en donde se incluyen, ¿verdad?, todos los que nos escuchan y podamos escuchar las distintas voces, distintas opiniones que nos construyan, y que habrá muchas veces que escuchemos cosas que no estamos de acuerdo, pero el dialogar nos puede ayudar a decir, esto me sirve, esto me puede ayudar a cambiar, aunque en algún momento dijimos, no, eso no me sirve. Entonces, creo que el sufrimiento no puede ser evitado o no debe ser negado, sino, como lo decía hace un momento, debe de ser redimido, debe de ser sanado, ¿no? Afrontado, sí. Desde el presente. Desde el presente. Fíjense que, o sea, pensaba lo que decía hace rato, ¿no? De la herida. A veces, justamente, tratamos, y creo que eso es lo que pasaba con las cirugías plásticas. O sea, tratamos de esconder las heridas, ¿no? O sea, tratamos de esconder eso que ya nos pasó. Porque ha sido tan doloroso para nosotros que de pronto como comunicarlo y compartirlo, pues no está tan fácil, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a ver las cosas con perspectivas de fe, pues entiende, ¿no? Entiende que Dios realmente lo permitió porque tenía un sentido, ¿no? O sea, creo que, como dice, todo lo que nos sucede realmente es como un pilar que va construyendo el quiénes somos ahora. O sea, creo que haciendo un poco de retrospectiva, pensaba en que genuinamente todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede en nuestras vidas, pues sí tiene una razón de ser, ¿no? Y yo creo que incluso, por ejemplo, la pandemia, pues fue provocada, sucedió por circunstancias de nosotros mismos, por errores humanos, por consecuencia de malos actos y malas decisiones del ser humano, pero también con un objetivo, ¿no? O sea, creo que así, sí, mucha gente murió, yo vi morir mucha gente por COVID en el hospital, mucha gente se enfermó emocionalmente, o sea, empezaron con problemas psiquiátricos graves, pero también mucha gente cambió su vida, también mucha gente se encontró con Dios, también mucha gente se reinventó, o sea, perdió su trabajo y a lo mejor ese trabajo del cual había huido toda su vida y del cual lo estaba hasta condenando, pues la pandemia lo hizo perderlo. A lo mejor en su momento fue muy duro, pero después su vida cambió absolutamente. Entonces creo que sí es justamente, creo que sí es importante aprender a discernir en la desolación. Sí, efectivamente. Pasa mucho, por ejemplo, que hay muchas personas que lo he escuchado, lo escuché anteriormente, que decían, me hubiera gustado que la pandemia no hubiera sucedido porque me hubiera gustado ser feliz como era antes, me hubiera gustado tener vida como era antes. Y aquí la pregunta es, ¿realmente eras feliz? Claro, ¿Realmente estabas contento? ¿O estabas tú llenándote tu vida de cosas que lo hacías para a lo mejor compensar vacíos que tenías realmente? ¿O no querías afrontar las cosas como lo era realmente? Ahora, también hay algo que debemos checar en este momento. Hay que tener cuidado de no, ¿cómo decirlo?, de no hacer de nuestra condición, llámese de una condición física, mental, hacerlo nuestra vida. Si una persona, por ejemplo, que padece alguna situación física, llámese una enfermedad como el cáncer, la diabetes, etcétera, o una condición mental como la ansiedad, la depresión, algún tipo de trastorno, no debes de entenderlo como que ahora tengo esto y esta es mi vida. No. Lo que debes de hacer es, sí tengo esto, sí estoy padeciendo esto,
pero no por ello significa que mi vida se va a parar, se va a mantener ahora ya en un sentido apagado, o que ya todo lo que venga de ahora en adelante es hacia abajo. No. Hay que tener cuidado en ese sentido porque muchas veces nos victimizamos. Nos victimizamos al padecer alguna situación y dices, ay, ahora tengo esto, ay, ahora poseo esto, y mi vida ya está dada por hecho, ya no hay algo mejor que va a poder suceder. O incluso algunas personas que dicen, creo que hasta este punto de vida he vivido todas las emociones que voy a vivir y lo único que sigue es una repetición de las mismas emociones. Y lo cierto es que no, lo cierto es que cada parte de tu vida, buena o mala, agradable o no agradable, lo que van a dar como hecho es que tú te fortalezcas, tú poco a poco encuentres un sentido más, pues, extenso de tu ser. Ahorita lo que comentaban desde la parte del discernimiento, si nosotros no nos sometemos a esta prueba, a estos conflictos, a estas situaciones en las cuales se pone a prueba nuestro temple, nuestra fuerza, nuestro carácter, incluso jamás sabremos qué tan fuertes somos. Vamos a poner un ejemplo. Las personas que, por ejemplo, van al gimnasio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que están yendo al gimnasio y que todo el tiempo se la pasan a lo mejor levantando el mismo peso durante aproximadamente un mes, un año, 2 años? No va a haber ningún tipo de crecimiento. Claro. ¿Por qué? Porque van a hacer lo que ya saben, lo que ya conocen, lo que ya están acostumbrados. Y para ellos va a ser muy sencillo, van a tener la idea de que están haciendo algo. Cuando realmente lo que debe hacer es que cada día que pase debes afrontarte a un reto superior. Las personas que, por ejemplo, están en una situación en la que dicen, únicamente voy a hablar sobre un tema o un punto que conozco, lo único que haces es darle vuelta. Ahí te desenvuelves bien, ¿no? Porque si siempre hablo de eso. Exacto, efectivamente. Por ejemplo, puede que en una plática tú estés hablando de un tema como la política, como por ejemplo los deportes, y de repente hay alguien que llega y empieza a hablar, por ejemplo, de algún tema un poquito diferente, como arquitectura, física, etc. Son temas que dices, no conozco, pero quiero escuchar. Claro. Y a través de esta escucha, lo que vas a hacer es tener una perspectiva y un punto de vista que, ojo, no quiere decir que a lo mejor sea correcto o sea incorrecto, pero vas a ir construyendo esta idea, este conocimiento. ¿Cómo? Pues obviamente, encontrándonos con estos contrapuntos, con estas opiniones diferentes. Vamos a poner un ejemplo. La gente que, por ejemplo, tiene esta red social Twitter, bueno, hoy en día X, que muchas veces dice, yo no quiero estar en esta red social porque es demasiado tóxica, porque me encuentro con opiniones demasiado radicales, demasiado fuertes, y dices, solamente voy a seguir a personas que piensen como yo. ¿Qué es lo que pasa? Únicamente estás dándole vueltas a un tema que ya dominas, de una postura que te es familiar. Y cuando tú te sometes a otra opinión, ¿qué es lo que haces? No sabes cómo defender tu opinión. Porque dices, pues solamente convivo con gente que piensa como yo, y cuando convivo con alguien que no piensa como yo, no sé qué hacer o no sé qué decir. Y es donde te das cuenta que te falta esa parte de confrontarte con aquello, volvemos al punto que te es incómodo, que te es diferente, y no por ser diferente significa que no te pueda servir o no te pueda ayudar. De ir al reto, ¿no? Exactamente. O sea, si siempre estás con lo mismo, con lo que te es afín, ¿qué reto hay? Me venía a la mente, acabamos de ver, es que esta a mí me impresiona demasiado, acabamos de ver los Juegos Paralímpicos, ¿no? A mí me impresiona muchísimo ver la cantidad de medallas que sacan los atletas paralímpicos, a diferencia de los atletas que están enteros, ¿no? Que tienen todas sus capacidades. Y yo lo veo, y de verdad que hasta veía una competencia y me emocionaba tanto que yo le decía a mis hermanos, ay, es que vean esto, ¿no? Y así como de, pues sí. Chido. No, chido. Chido, ¿no? Pero a mí, o sea, me volaba la cabeza porque yo decía, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué hay? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué sucede en ellos? Que les hace falta una pierna, les hacen falta 2 piernas, les hacen falta una mano, una pierna, sus capacidades mentales, su visión, su habla, muchas cosas, y aún así tiene la capacidad de ganar una medalla olímpica, ¿no? O sea, de superar todo eso. O sea, ¿dónde radica la diferencia de decidir renunciar y tirar la toalla, como decimos aquí en México, porque ya no puedo con esto, porque esto es un límite para mí, porque ya no tengo pierna, porque ya no tengo manos, porque tengo, a mí me impresionaba esta parte de las carreras de los ciegos? O sea, yo me dedico a la parte de la salud visual, y yo veía a los competidores con su acompañante y yo decía, ¡qué locura! Qué confianza, ¿no? Sí, qué locura, o sea, porque aparte
qué humildad de aquel que lo va acompañando. Porque el que lo va acompañando, igual. sí, entrena igual, corre con él y no es el principal. Y no se gana la medalla él, se la gana el otro, el que no ve. Él solamente es los ojos. O sea, yo lo veía y yo decía, qué humildad. O sea, porque aparte el que corre y gana y llega así victorioso, su ayudante lo carga y lo festeja, y festeja el logro del otro. Cuando él también corrió a su par, o sea, él corrió a su lado, pero sabe que no es su logro. Y no se enoja y no se cuestiona y dice, ¿por qué a mí no me dan una medalla si yo también corrí? ¿No? Al contrario, sino lo aplaude y se enorgullece de que lo logre, ¿no? O sea, eso a mí me enloquece porque aparte existe la otra contrapostura, ¿no? Justamente hace unos días alguien me platicaba sobre un video que se hizo viral sobre un chavo que al parecer le dio una bacteria en la piel después de haberse metido a alguna alberca, y era una bacteria que le estaba consumiendo como el tejido, le estaba haciendo llagas y así, y al estudiarlo pues descubrieron que tenía también un cáncer terminal y traía una historia de vida ahí bastante complicada en el que era papá soltero y tal cosa, y entonces decide practicarse la muerte asistida, opta por la eutanasia. Entonces, el video que se hizo viral es el video en el que él se despide de su hija, se despide de su mamá y expresa el por qué decide por la muerte asistida, ¿no? Y entonces dice, estoy sufriendo mucho, me está doliendo mucho, los tratamientos del cáncer me están doliendo mucho y ya no quiero con esto, ya no quiero más con esto, ya no quiero sufrir más, ¿no? Entonces ya no puedo más, ya no quiero sufrir más, prefiero la muerte asistida, ¿no? Y entonces ahí es donde viene mi cuestionante. ¿Qué hace que haya personas que decidan la muerte asistida y otras que decidan esta resiliencia, ¿no? De decir, quiero esto, lo hago mío, porque es parte de mí, porque no tengo una pierna, porque es mi enfermedad, pero esto quiero que sea más, ¿no? Quiero que me lleve a otro lugar. ¿De dónde sale esto? Tal vez el tema de la resiliencia pudiera ser tomado como en otro momento así de profundidad, pero así yo te respondería la fuerza del amor, ¿no? Claro. Así como lo decía Fer, y creo que a todos nos atañe esto, a todos nos debe de implicar, ¿a qué yo le llamaría la fuerza del amor? A estar dispuestos a donar tu vida, a ser soporte del otro. Me haces pensar en mi mamá, ¿verdad? Aquí lo pongo sobre la mesa en la conversación. Saludos a la mamá de padre. Saludos, mamá. Aquí te voy a evidenciar un poco. Prende la tele, pues. Ella padeció cáncer y viene como bajón anímico del que hablabas, en donde se repiensa la vida, y yo lo vi en ella, ¿no? Y todo lo que conlleva el cáncer, el modo de vida cambia hasta físicamente, ¿no? Oh. Es la quimioterapia, la caída del pelo, del cabello, todo. Pero ¿cómo surgir de allí? Y hablando de los acompañantes con los que van en las carreras o esto, es dar este soporte de amor, que el entorno, que tú estés dispuesto a donarte por quien amas y en este caso por quien está padeciendo, ¿no? Claro. Creo que ahí está la gran fortaleza de poder superar las dificultades y al mismo tiempo el engaño, porque de pronto la desolación nos susurra al oído diciéndonos, estás solo. Sí, claro. Totalmente. Nadie te entiende, nadie te comprende, esto nada más te toca a ti. Sí. La tarea nuestra, si estamos en ese momento de desolación, de tristeza, será voltear alrededor y darnos cuenta que esa soledad es solo nuestra imaginación. Y que claro que hay personas dispuestas a soportar junto a nosotros, con nosotros. Y tenemos muchas personas, ¿no?, a nuestro alrededor. Y también a nosotros nos debe tocar de pronto ser conscientes que yo no estoy padeciendo en este momento, pero puedo ser soporte de esa persona que se está cimbrando. Claro. Porque en algún momento yo seré soporte de esa persona y así al mismo tiempo habrá otros que me soporten a mí cuando yo estoy en ese momento desolador. Creo que ahí está el punto clave del éxito, ¿verdad?, de algunos
y del fracaso de otros, Claro, sí, definitivamente. en donde la fuerza del amor debe de estar presente, y también la fuerza del amor implicará en mí dejarme amar, porque de pronto hay gente que está a nuestro alrededor, personas que nos aman, que nos brindan todo, y nosotros, dijiste tú bien dicho, el victimismo nos hace como aislarnos. Poner una barrera. Exactamente. Entonces yo vi en mi mamá esta, y yo creo que la cito porque fue el ejemplo, o bueno, fue lo que me tocó experimentar, ¿verdad? Aunque no es que yo estuviera a diario con ella, pero bueno, a distancia y las veces que la pude ver, se sostuvo gracias al amor de la familia, a la presencia de la familia. En esta cosa positiva de las redes sociales, los mensajes alentadores de muchos de sus conocidos, amigos, amigas, la familia que físicamente no está porque está lejos, pero tiene la posibilidad de una llamada, Claro. una breve llamada de 1 hora, que te ayudan a sostenerte, Sí, claro, te dan que para te arriba. ayudan a avanzar. Creo que ese discernimiento en la desolación implicará dar primero, bueno, no sé si el primero, pero parte importante de girar a nuestro alrededor y darnos cuenta cuántas muestras de amor nos brindan con quienes vivimos, a quienes tenemos, ¿verdad? Llámese familia, llámese amigos, etcétera. O sea, el círculo es muy amplio. Sí, efectivamente. Y ahí está la diferencia, al menos eso es una de las cosas que yo vería del triunfo de algunos y, pues sí, del hundimiento o fracaso de algunos otros. Sí, totalmente. Si pudiéramos ponerlo en una especie de ejemplo o instrucciones, lo diríamos de la siguiente manera: es un proceso. ¿Cuál es la primera parte de este proceso? Aceptar tu condición frágil, que como todas las personas tenemos. Número 2, abrazar tu condición, no negarla, no huir de ella, no querer salir por la fuerza, como bien lo dijiste ahorita con a lo mejor la parte de la eutanasia o su contraparte, el suicidio. Claro, sí. Y querer salir de esta condición. Número 3, dejarte ayudar por las personas que te rodean. No entendemos o a veces no comprendemos lo importante que somos para el resto de las personas hasta que desafortunadamente vemos que una persona pierde la vida o decide quitarse la vida. Y número 4 sería conquistar tus miedos, conquistar tu vida a través de abrazar este sufrimiento, de abrazar esta condición y no victimizarte, pero sí ocuparla como un parteaguas para que tu vida se transforme en un motor de cambio para ti, para los que te rodean, y también en un ejemplo de cómo el sacrificio, entendido como la aceptación de tu condición, puede servir a los demás para impulsar su vida e impulsar también a lo mejor esos momentos de fragilidad y de tristeza que pueden padecer. El padre Moisés una vez me decía que eso se le denomina aridez espiritual, toda esta parte en la cual tú pues no le encuentras un sentido, un significado a lo que estás padeciendo y se lo atribuyes a mala suerte, a una elección incorrecta al karma. Exactamente, al karma. Y lo cierto es que no, lo cierto es que muchas veces todo esto es parte de un proyecto mucho más amplio, mucho más grande de lo que tú puedes comprender para lograr formar la versión que tú vas a terminar siendo en tu vida. Nadie recorre una vida sin caerse. Y creo que si nos vamos a un ejemplo, para por ejemplo los chiquitines, los pequeños, como por ejemplo un niño aprende a que no debe agarrar los arbustos de rosas hasta que hasta que por ejemplo se cae, se raspa. Y entonces es como aprendemos. Somos individuos hechos a base de heridas, de cicatrices, pero también de conquistar aquellas cosas que logramos a través de ver y de saber por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que pasar. Y solamente se logra a través de vivir nuestra vida. Y vivir la vida implica cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Claro, me acordaba que San Ignacio de Loyola habla sobre los riesgos de la desolación como 3 principales. El primero justamente hablaba de la soledad, pero de una soledad no de la que platicábamos con el padre Mode, ¿no? Que es necesaria el silencio y la soledad para el discernimiento, sino una soledad engañada, en la que te dice, como usted nos comentaba, ¿no? Estás solo, nadie te quiere, ¿no? No vales nada, ¿no? Esta soledad que te hunde y que te hace perderte e incluso alejarte de los demás, ¿no? Que te hace poner una barrera. El otro riesgo era el miedo,
¿no? Pero un miedo que antropológicamente el miedo pues sirve para proteger al ser humano de lo que le puede hacer daño, ¿no? Sin embargo, el miedo mal dirigido pues te puede detener, te puede paralizar, ¿no? Y entonces puedes dejar en las manos de gente equivocada decisiones importantes de tu vida, ¿no? O sea, no estoy listo para discernir, entonces que la gente haga con mi vida lo que quiera. Y entonces por eso después termino tan perdido y tan agobiado, porque le he dado el poder de mi vida a otras personas que incluso tienen la intención de destruirme, ¿no? O sea, yo estoy tan perdido, vulnerable, exactamente, que yo pongo todas mis canicas, se las dejo a la gente que me quiere destruir y después por eso termino perdido, ¿no? Y entonces ese miedo, lejos de protegerme, me expone absolutamente, ¿no? Y el otro, me acuerdo que era nuestras debilidades, ¿no? En la desolación brotan más nuestras debilidades y entonces no solamente las vemos nosotros como una limitante, sino como un defecto, como un repetir, yo no puedo, yo por esto no puedo, ¿no? Por esta condición que tengo, por esto que estoy pasando, no puedo, ¿no? Por esta historia o esta familia en la que crecí, no soy digno, no merezco esto. Y es muy triste porque pensar que esta parte de la herida es un algo antropológico en la humanidad, ¿no? O sea, somos una humanidad muy, muy herida y poco responsable. O sea, poco responsable con nuestras propias heridas. O sea, yo me acuerdo que escuchaba a alguien que a sus 60 años, un poco con unas copas encima, se quejaba y decía, pues es que yo soy así por culpa de mi papá, que me pegaba y que no me hacía, ¿no? Y me acuerdo que yo decía, híjole, qué triste que a sus 60 años le sigue echando la culpa a sus papás, cuando la responsabilidad ya es tuya, cuando tienes que tomar cierta madurez y decir, sí, o sea, tuve estas heridas que no fueron mi culpa, ¿no? Y a lo mejor la otra persona tampoco lo hizo a propósito, pero es responsabilidad mía hacerme cargo de ellas y decidir hacer un cambio, ¿no? Entonces, esta parte de los defectos o de las debilidades nos pueden jugar muy en contra en la desolación, ¿no? Por eso yo tengo muy cierto, ¿verdad?, que nuestra naturaleza es para estar en comunidad, ¿no? O sea, necesitamos del otro. Absolutamente. Y hablábamos de las lecciones del siglo XXI y a propósito de las pandemias o de las enfermedades o esto, creo que una de las mayores lecciones es que necesitamos del otro. Sí, claro. La pandemia o estas situaciones nos recordaron la importancia de un abrazo, Sí. del contacto físico, ¿no? De estrechar la mano. A algunos que no les gusta el contacto físico ni agarrar la mano estarán muy felices, decían, qué bueno, ya nadie me va a abrazar o ya no tengo que agarrar la mano. Ya no no estoy comprometida a saludar a las personas. Así mejor de lejitos nada más, ¿no? Sí. Pero esto nos recordó a nosotros la suma importancia del contacto físico, del contacto cercano, que cuando otras veces en la familia ni siquiera nos daba como esta intención de, bueno, vamos a reunirnos. No. Ahora es, ¿cómo le hacemos para reunirnos, no? O sea, Sí, yo conocí familias en donde hacían sus sesiones de Zoom Sí. o videollamadas y cosa que antes no tenían. Entonces viene este parón en la cotidianidad de la vida a nivel mundial Sí, y lo empezaron a hacer. Entonces, estas lecciones del siglo XXI, yo creo que una de las fundamentales será el saber que necesitamos del otro. Sí. Y qué mejor del otro con mayúscula, ¿verdad? Dicen, claro, el sí. otro que es Dios. Y me llamaba mucho la atención esta definición que dio el Padre de que nuestra vida no es fruto del azar, que estamos nada más ahí aventados en la nada, sino que hay un proyecto, tiene un sentido. Entonces, creo que estas lecciones implicarán este trato genuino que necesitamos cultivar como personas. Sí. Y más en este tiempo que la palabra persona está siendo desvirtuada, en donde le quieren igualar en dignidad de persona a cualquier otra cosa. Sin duda estamos en grandes retos y las lecciones para afrontar, llámese depresión, ansiedad, estrés, estas enfermedades en el nivel psicológico, que podemos salir adelante. No es nada más decirle al otro, échale ganas, ¿verdad? O sea, oye, es que
estoy como en depresión, pues sal, camina, párate, Haz haz ejercicio. algo, ¿no? Muévete. Es Sí. como que, sí, Sí. tómate un paracetamol y ya. Exactamente. No, esto es más complejo, es dona tu vida. Claro. Si te estás dando cuenta que el otro necesita de ti, pues es bien cómodo de decirle, ten esa pastilla y ya tómatela y sana, ¿no? Implica tu persona, tu tiempo, tu cuidado. Yo creo que el amor es eso, ¿no? Procurar a la otra persona, no para darle cosas materiales, sino darle tu vida. Y eso nos hace mucha falta para que nuestros ambientes sanen, para que nuestras heridas sanen, nuestros errores se conviertan en, como dicen hoy en día, en verdaderas áreas de oportunidad, en donde podemos mejorar, en ser distintos, no nada más para sentirme mejor, sino también para ayudar al otro. Y eso es ir en contracorriente. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque hoy en día no, tú avanza, tú mejórate, tú trabaja, si tú lo piensas, ahora con esta palabra de que si lo determinas, lo decretas, va a suceder. De puro manifestar. No funciona así, ¿no? Sino es en esa cotidianidad, quieres hacer un hábito, empieza y ya, ¿no? Y vas a fallar un día, vas a fallar dos, aquellos que andan queriendo tener hábitos positivos y ya fallaron una vez, vuelve a empezar. El amor es siempre volver a empezar. Necesitamos más amigos como los amigos del paralítico, ¿no? Sí. Amigos que vayan por ti hasta tu casa, que tiren el techo. Y que te lleven a un buen lugar. Así es. Sí, efectivamente, somos, pues a final de cuentas, seres gregarios en que sin la ayuda del otro, sin el apoyo de otras personas, no podríamos salir adelante, por más que hoy en día estar tan presente de que tú puedes por ti solo, tú solo vienes al mundo y solo te vas del mundo. Creo que realmente lo especial en todo esto es entender que, pues a veces, todo esto que tiene que ver con lo que tenemos, lo que poseemos, lo que hacemos que nos dejen llevar hacia otras personas, también logra que seamos ejemplo y sobre todo testimonio de cómo, aún padeciendo ciertas cosas, puedes ayudar a otras personas. Muchas veces he escuchado gente que dice, por ejemplo, ¿cómo el alcohólico, por ejemplo, va a decirme que no tome? ¿Cómo, por ejemplo, el neurótico va a decirme que no me enoje? ¿Cómo a lo mejor el infiel va a decirme que no engañe? Y a veces creo que no entendemos que esta serie de consejos, esta serie de, a lo mejor, comentarios que se nos hacen es porque precisamente esa persona está viviendo un infierno, está viviendo a lo mejor una condición que le está afectando y que está luchando por salir de ella, está luchando por a lo mejor superarse a sí mismo. Que, ojo, aquí la superación y el salir de los problemas no es una situación de que, ya me siento bien y ya voy a salir. No, es una lucha y una búsqueda constante de aprender a vivir con esos errores, pero también a crecer. Esa es la palabra clave, crecer. Crecer y sobre todo tratar de que cada día que tú pases, que tú vivas, escuches a la gente que te rodea y entiendas cómo, pues, todos estos comentarios, todas estas cosas que la gente te llega a comentar en determinado momento, seas un infante, seas un adolescente, seas un adulto, pues sirve al final de cuentas para que puedas construir tu vida de una mejor manera, de una manera un poquito más integral. Creo que vuelvo al punto, la palabra clave, confianza. Confianza en ti y también confianza en el consejo y en el apoyo de las demás personas. Desafortunadamente, hoy en día estamos viviendo una realidad en la cual ya no confiamos ni siquiera en nosotros mismos. Qué locura, sí. Ya no confiamos en el otro, ya no confiamos en lo que escuchamos, en lo que vemos, porque hay una saturación y una sobrecantidad de información que lo que hace es que nos confunde. Muchas fakes, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa? Que de repente ya no sabemos ni qué creer, ya no sabemos ni si lo que nos dicen es cierto o es falso, y perdemos nuestra guía. Y una persona que no tiene una guía, que no tiene, pues, un camino, es muy fácil que se pierda y que se caiga. Así que entonces el discernimiento desde la desolación, desde nuestro error, como todos lo hemos experimentado, nadie puede decir que jamás se ha equivocado en la vida, y el que lo dice es un mentiroso. Correcto. Entonces el discernimiento parte de nuestra vida, al igual que todas estas batallas, estos errores. Sin duda nos han costado lágrimas, ¿verdad? Yo voy a llorar. A todos nos ha costado algún
alguna lágrima, algún dolor, Alguna noche de algunas noches de insomnio, ¿verdad? Ujú. Ese decir, no sé por qué no me puedo dormir. Qué locura. El cuerpo grita, ¿verdad? Nos grita aquello que necesita ser cambiado. Totalmente. Dice que lo que no se verbaliza se somatiza. Y qué común es eso, padre. Es una realidad. Todo dolores de cabeza. Ansiedad, De pronto sí sí. puede haber razones reales, ¿verdad? No comiste, no dormiste Claro. bien, te da la cabeza. Pero si ya es algo crónico, algo así, como que habría que ver. Revisar. Entonces, el discernimiento, pues no podemos o no debemos evadirlo. Si queremos sentir este avance, constatar el avance, el camino es discernir y discernir desde lo que somos, desde esa filosofía maya, Popol Vuh, donde está esa parte oscura en donde no la llena nada. Pues yo creo que el cristianismo viene y le da como la respuesta, es decir, sí tiene quien la llene y es Dios. Exactamente. Y cuando lo incluimos en nuestra vida, pues imagínense, todo nuestro esfuerzo humano lo arropas de lo divino y hace una maravilla que somos nosotros, y no es por decir algo soberbio, ¿verdad? Somos maravillosos, pero sí. No, pero sí. Y mentira no es. Y aparte ahí es donde justamente se ejemplifica esta frase que hemos escuchado tantas veces, no solo de pan vive el hombre, es toda palabra que viene de Dios. Así es. Y qué locura que se contraponga tanto a una frase que es muy común de vive y deja vivir, ¿no? Es decir, pues tú haz lo que quieres. Y que al otro, eso a mí cuando escucho esa frase no sé, me da... Te jalan los Sí, cabellos. híjole, no. Se me mete el diablo, dirían por ahí, pero dicen, no es cierto. Pero dicen que cada quien se rasque con sus propias uñas. No, o sea, nos quejamos demasiado de los problemas de nuestra sociedad y esa es la principal razón. Dejar que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y a veces necesitamos que alguien nos ayude, siempre necesitamos que alguien nos ayude, que nos escuche, ¿no? O sea, el mismo Señor lo dijo en el Génesis, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, es en esa soledad con la desolación donde el hombre más se puede perder, donde el hombre puede, incluso todos estos problemas sociales tienen una raíz antropológica, ¿no? O sea, el hombre ya no sabe quién es, y todo a partir de la soledad. Esta, una de las grandes mentiras del siglo XXI, el individualismo, creer que el ser humano por sí solo puede lograr todos sus objetivos y alcanzar todas sus metas. Bueno, lo cierto es que constantemente, si no es que toda nuestra vida, vamos a necesitar del otro para poder lograr nuestros objetivos. Así que hay que sabernos abrir, ¿verdad? Hay que sabernos dar a los demás. No caigamos en esta falsa concepción, en esta mentira que nos han contado tanto diciéndonos tú solo, ráscate con tus propias uñas. Tú puedes solo. No, al contrario, hemos comprobado una y otra y hasta el cansancio que necesitamos de los demás y que también entonces los demás necesitan de nosotros. Absolutamente. Totalmente. Necesitamos crear esa sinergia o ese círculo virtuoso en donde yo me dono y alguien más también se donará a mí. Y entonces provocas algo positivo. No te canses, ¿verdad? No te canses porque de pronto, pues sí, llegas muy animoso y puedes decir, no, sí, yo quiero llegar a la casa y donar mi vida, y te vas a encontrar con actitudes que dices, no, ya mejor para qué, que le echen ganas solos, yo ya me esforcé mucho, siempre soy yo el que pone yo siempre me esfuerzo, ustedes no hacen nada. Ya, por favor. No te canses, sigue así, porque al final siempre el amor tiene fruto. Claro. No queda sin fruto. El amor tiene fruto y ese fruto va a llegar, ¿verdad? Pero implicará entonces el esfuerzo. 2 consejos finales de cada uno para superar lo que les ha servido a ustedes para afrontar la desolación que han experimentado en su vida. 2 cosas que han hecho que les ha servido y que nos compartan para que cada quien agarre algo que quiera. Más Híjoles. 2 cosas que les han servido. Hay una frase que una amiga en el trabajo me repite constantemente
Por eso te decía al principio, a veces las voces de Dios las escuchas en donde menos crees que las vas a escuchar. Gracias. Y una amiga en el trabajo, que justamente vivía o vive en una soledad constante y que ella dice que es consecuencia de sus decisiones, porque así es, lo que vivimos muchas veces es consecuencia de nuestros malos discernimientos. Dice, ella siempre me dice, Dios no se queda con nada, ¿no? El Señor no se queda con nada. Todo lo que tú le das, el Señor lo toma como algo muy grande, muy valioso, como un tesoro y lo multiplica, ¿no? Ese algo puede ser algo pequeño, puede ser tu dolor, puede ser tu alegría y nunca se queda con uno. O sea, nunca crean que no vale la pena esto que estás haciendo, ¿no? Que este dolor que te está rompiendo la cabeza, que te tiene inquieto, que te tiene nervioso, que te tiene saturado, Dios no lo va a tomar y lo va a desechar, ¿no? Sin eso tiene fruto. Pero ese fruto se logra en la perseverancia de la oración, de los sacramentos, de la cercanía con Dios, ¿no? Solo aquel que llena esos huecos es el que sacia mi hambre de esa totalidad, ¿no? Entonces, creo que yo me quedaría con eso. Esa frase, cada que la repito, me da mucha esperanza. O sea, Dios no se queda con nada. Porque sí, como bien dices, a veces tienes una intención de ser padre, ¿no? De ser padre muy... yo creo que tienes una buena intención, pero pasa lo que le pasó a Moisés de ser padre, ¿no? Aviéntate, quieres defenderlo y lo terminas matando. Pero estás muy animado y de repente, justo el día que ya te decides hacerlo, algo te topas, ¿no? Y dices, oh, pues, ¿quieres que lo haga o no? ¿No? O sea, si quieres que lo haga, ayúdame, porque ¿no? Me desanimo fácil. Pero en la desolación, pues uno puede perderse más fácil. Entonces, pensar en el que Dios no se queda con nada, que todo tiene un fruto, todo tiene una consecuencia para el bien del otro y para el bien de tu propia vida, creo que eso nos da mucha esperanza. La desolación es un proceso, es un momento de nuestra vida que es necesario. Efectivamente. Bueno, de mi parte serían dos cosas. Como lo vengo mencionando durante todo el programa, mi premisa principal es: no huyes de tus crisis, no huyes de tus problemas, no huyes de tus miedos. Pon todo aquello que te atormenta, que te conflictúa, que te preocupa en manos de Dios, porque en mejores manos no va a poder estar. Pero también busca y sobre todo intenta salir de estas situaciones de la mano de Dios. ¿Y cuál es la segunda parte? ¿Cómo trascendemos esto que nos sucede, esto que nos pasa? Simple. Comparte lo que has vivido. Claro. Comparte lo que has pasado, comparte todo aquello que te ha hecho replantearte tu vida misma, pues nunca sabes cuando el otro o la otra está pasando por un momento de crisis, está pasando por un momento de, pues, desolación. No solamente aquellas enfermedades que son visibles, que tienen como signos en el cuerpo, son, digamos, observables, sino también aquellas que no se ven. Las enfermedades del siglo XXI, la ansiedad, la depresión, todas aquellas que no se ven, pero que son un mal que cada día y cada vez más están, pues, atacando a la sociedad. Una sociedad que está cada día, pareciera que empeñándose a sacar a Dios de su vida. ¿Cuál es mi comentario final? Que deja en manos de Dios todo aquello que te preocupa, que te conflictúa, y busca ayuda. Nunca vas a estar solo y realmente nunca va a haber un final. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú estés pasando y sufriendo, y se lo digo a todas las personas que están pasando por una situación complicada, siempre tiene una solución. Siempre tiene una manera de lograr que salgas de ahí. Y pues como comentario final, diría que simplemente abraces esas condiciones que tienes y ayudes a otros a salir también de esas condiciones. Sin duda comparto totalmente esto, y yo me quedo con este pensamiento, ¿no? Que el amor siempre da fruto, y creo que el mayor fruto es la sanación. Amando, sanas y ayudas a sanar. El amor es sanación, es sanante, y para ello pues tendremos que salir de nuestro confort, de nuestra persona, aunque sintamos mucho límite, ¿verdad? Sí, porque a veces es que yo qué voy a decir. No, como decíamos al principio, toda voz tiene un impacto, toda palabra
que pueda pronunciar el hombre tiene una repercusión en su ambiente, en uno mismo y también en los demás. Dicen a veces que las acciones hablan más que las palabras, sí, sin duda, pero la palabra es una acción. Claro. Entonces, dices lo que eres, ¿verdad? Y así, cuando tú dices, ya está ahí tu persona. Hablar, estar, acompañar, sin duda, hay que buscarlo, hacer siempre al máximo, dándolo todo. Cuando amamos, se nota, ¿verdad? Y cuando amas, lo dices, lo haces, acompañas, y creo que una de las mejores formas de sanar estas enfermedades de las que ya hemos hablado es con esta fuerza del amor. Este amor no banal o no efímero, tergiversado, sino romantizado, realmente con lo que somos, ¿no? Así que pues, no porque lo digamos, quiere decir que nosotros ya lo estamos haciendo, no, para nada, sino al mismo tiempo estamos todos trabajando, ¿verdad? Desde nuestra trinchera, desde ahí de una clínica, de un quirófano, también desde una universidad, ahí atendiendo sus trabajos, hasta también dando a veces algunas clases, o con este deseo, ¿verdad?, de también dar clases, o desde donde estamos, nosotros podemos dar mucho, así como todos ustedes, todos los que nos escuchan, desde donde están, podemos transformar pues esto que se llama vida y que está pensada para que vivamos en plenitud, ¿verdad? Aunque la verdadera plenitud llega en la vida eterna, pero claro que caminando hacia esa plenitud. Claro, construir eso. Así que pues les agradecemos, Susi, Fer, agradecido con ustedes, haber compartido este tiempo con todos, y pues pidiéndoles que compartan este contenido. Sin duda en las redes sociales hay muchas propuestas, muchas cosas que ver, ¿verdad? Pero les invitamos a que ustedes compartan este contenido, lo hagan llegar a aquellos que saben que les necesita. Sin duda, extender el evangelio, extender este mensaje a los demás, pues a nosotros también nos hace aquellas voces que ayuden a sanar. Así que pues este es su podcast Voces en este camino de vida. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias, Padre, gracias, Fer. Y a mí solamente me gustaría concluir con a todas aquellas personas que nos escuchan y que en este momento están pasando por un momento de desolación. Busca tu red de apoyo. No estás solo, no estás solo. El Señor está contigo siempre. Y si no sientes al Señor, pues siente al Señor en aquel que está contigo, ¿no? Que el Señor haga de cada uno de nosotros un amigo, como los amigos del paralítico, que no los dejen caer, que no los abandonen, y que sean su soporte, ¿no? Sean su soporte. Si estás pasando por un momento de desolación, busque ese soporte, construye ese soporte, porque ahí vas a escuchar la voz de Dios. Padre, Per, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Susi, gracias a ti, Padre. Y pues también como comentario final, que todo aquello que sufres, todo aquello que estás pasando, trates de buscar ayuda, como bien lo han dicho. Realmente no valoramos la importancia de una ayuda hasta que estamos en un momento pues, de debilidad. Así es. Y pues siéntate acompañado no solamente de las personas, sino siempre de Dios. Muy bien, pues les agradecemos este momento, este día, este podcast, y los esperamos en los siguientes episodios. Compartan este contenido de evangelización que sale del corazón de Dios y del corazón de nosotros, de cada uno de nosotros. Y recuerden que quien ha conocido a Dios no puede callar. Voces es una producción oficial del Centro de Medios de los Misioneros Servidores de la Palabra, protagonizada por Susi Vivar Montoya y Padre Miguel Ángel Zucchi. Edición: Diego Bustamante Suárez, Padre Carlos Alexis Pichardo Gatica. Staff: Yaela Dair Hernández Rayón, Jesús Abraham Martínez González. Voces, el podcast donde tu voz tiene valor.